Hola, ¿qué tal? Estamos en Ideología del Caos. ¿Te has puesto a pensar si se te quita a tus hijos como padre? De eso vamos a hablar el día de hoy. Las actas de nacimiento. ¿Cómo es que el nuevo orden mundial está arrebatando a los hijos de los padres de familia? Las actas de nacimiento en nuestro país han tenido una evolución a partir, se las voy a mostrar, también las vamos a tener en la plataforma de Facebook de Ideología del Caos y también próximamente en edición la incluiremos en la pantalla. Las actas de nacimiento en nuestro país han tenido una evolución debido a que en los 90 se determinó que las actas de nacimiento no evocaran al padre y a la madre dentro del formato de estas actas de nacimiento en las distintas cumbres que se realizaron de derechos humanos de la ONU, sea en Viena, sea también en las distintas sedes que han tenido de la Organización de las Naciones Unidas, y específicamente en el 2011 se da más prisa para que las actas de nacimiento en las distintas naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas pudieran tener el que el papá, el que la mamá no estuviera incluido dentro de este formato en cualquier parte del mundo. A partir del año 2014, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, se especifica que ya no son los padres los garantes de los hijos. Hay un video en la página de YouTube, en esta plataforma, en la cual hablamos acerca de las actas de nacimiento, o perdón, específicamente de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y específicamente de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, en los cuales la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes determina que los padres ya no son los garantes de los hijos, sino que es el Estado. Y en el 2011, cuando se lleva a cabo la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, y retomada en este sexenio del presidente de la Cuarta, se establece que hay 14 derechos sexuales y reproductivos en los cuales ya como papá no se tiene la tutoría sobre qué es lo que se les debe de enseñar en aspectos de sexualidad. Por lo tanto, uno de los mayores indicadores es las actas de nacimiento. A partir del año 2018, en nuestro país, el nuevo formato de las actas de nacimiento se presenta como una especie de gran avance, el que en nuestros hogares, desde nuestros hogares, podamos imprimir las actas de nacimiento a partir del 1 de enero del 2018. Uno de los grandes avances que tuvimos en nuestro país. Nosotros podemos acceder a una de las páginas en la cual podemos imprimir el acta de nacimiento de nuestra familia, el acta de nacimiento propia, etc. Y este avance trajo como también una modificación en las actas de nacimiento. Ya no viene en la franja de apellido paterno, apellido materno, ya no viene esa frase de apellido paterno y apellido materno. Ahora viene primer apellido y segundo apellido. Esto
debido a que en las cumbres que hubo de la ONU, ya sea, repito, en Viena, en las distintas sedes que se tuvieron a partir de los 90 en el mundo entero, se determinó que los padres ya no tuvieran injerencia en la vida de los menores de edad, sino que sería el Estado. Y posteriormente, el 1 de enero del 2019, se hizo una modificación en la franja donde dice datos de los padres. Ya no viene esa frase de datos de los padres, sino que viene datos de filiación. Filiación, sabemos, es precisamente una paternidad, los padres, etc. Pero es decir, vienen menos la presencia o la figura de los padres en las actas de nacimiento en México. En las distintas naciones del mundo, cada nación determinó cómo es que iba a proceder en este cambio modificativo en las actas de nacimiento. Para este 1 de enero de 2020 quizá haya otra modificación en las actas de nacimiento. Y lo digo que quizá, porque lo hacen sin avisar, sin tener el más mínimo atención de avisar estos cambios, que estos cambios vienen dados por las distintas comisiones que se llevan a cabo en la Organización de las Naciones Unidas. Y el cambio que quizá se dé a partir del 1 de enero del 2020 en México sea en la franja de sexo, no se incluya esa frase de sexo, sino que se incluya la palabra género. Aquella palabra género que se empezó a utilizar en la cumbre de 1996 en Pekín. Ya no sería entonces la palabra sexo la que se determina en los documentos oficiales de las distintas cumbres a partir de 1996. Y sería utilizada entonces la palabra género, que la palabra género aglutina todo un espectro no científico o no propio para clasificar la sexualidad, sino es una composición cultural pero desprovista de cualquier situación biológica, psicológica o antropológica. Por lo que en la palabra género caben absolutamente todos los conceptos que se quieran tener respecto a una orientación sexual. Y como en nuestro país muchos de los legisladores de Morena están presionando específicamente en Ciudad de México, que hace algunas semanas se colocó la iniciativa para la ley trans de niñas y niños en Ciudad de México, que esto significa que los niños menores de edad pudieran pues cambiar su género en las actas de nacimiento y cambiar su nombre. La iniciativa en una primera instancia señalaba que únicamente pudieran ir los menores de edad a solicitarlo a la autoridad sin la presencia de un adulto, del papá o de la mamá. Pero como causó tal revuelo esta iniciativa, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de cierta manera detuvo esta iniciativa para solicitar a instancias internacionales que le recomendaran cómo proceder en esta ley trans para niñas, niños en Ciudad de México. Y colocaron la especificación que pueden ser acompañados por un adulto, sin especificar si es el papá, la mamá o algún tío, algún conocido, algún maestro, algún doctor, etc. Es por eso de la gravedad de que las actas de nacimiento en nuestro país tengan tal modificación. Así se están cumpliendo las reglas que se han dispuesto en las distintas cumbres de derechos humanos o de población en las sedes
del mundo entero. En la última sede fue en Nairobi hace algunas semanas y tuvo la representación del Instituto de InMujeres, fue la presidente de este instituto y fue también el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, el señor Alejandro Encinas. Aquellos personajes que junto con la secretaria de Gobernación y el presidente de la Cuarta se tomaron la foto con las mujeres del trapo verde en Palacio Nacional. ¿Cuál es la gravedad de estas actas de nacimiento? La gravedad es que están desarticulando cualquier especificación que incluya a los padres de familia como los garantes o los tutores de los hijos. Es por eso que debemos de estar alertas, estar atentos a cualquier situación que haya en el cambio de los documentos oficiales. Ustedes pueden comprobar estas modificaciones, por ejemplo, en los boletos de avión que se hacen cuando se pide el género, ya no se pide el sexo de la persona, se pide el género. Algunos documentos oficiales ya no evocan pues la especificación de sexo, sino la especificación de género, abriéndonos el espectro para que lleguen estas modificaciones a los documentos oficiales en nuestro país y desgraciadamente influir en los menores de edad para que los menores de edad también ya utilicen el término de género. No se utilice pues ya el término de sexo, abriendo entonces un abanico perverso de posibilidades para que los menores de edad, sin que los padres estén inmiscuidos ya en su vida, porque ya no está presente el apellido paterno ni el apellido materno, ya no está presente datos de los padres, ya no estaría presente quizá, repito, no sé si sea esa la modificación, el sexo, sino el género. Hace algunos años, cuando hablaba acerca de estos cambios que iban a tener las actas de nacimiento en nuestro país, mucha gente pues criticaba el que les dijera que ya no iba a tener la franja de apellido paterno y apellido materno, y me decían, estás exagerando. Ya lo vemos en las actas a partir del 1 de enero del 2018, y posteriormente les comentaba que no se iba a especificar los datos de los padres, como frase, datos de los padres ya no viene, ya ahora viene datos de filiación. Ahora, quizá con lo que nos levantemos el 1 de enero del 2020 sea que ya no haya la franja de sexo, que ya no diga sexo, que diga la palabra género. Estas son las actas de nacimiento en nuestro país, que son pasos que se están dando debido a la presión que se ejerce por parte de organismos internacionales como la UNESCO, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNICEF, estos organismos que deberían de velar por los verdaderos derechos humanos universales y se dedican a presionar a los países para que hagan tales modificaciones. Al no tener los padres de familia la tutoría sobre los hijos, entonces viene el Estado para decidir qué es lo que les va a enseñar en las aulas por medio de los libros de texto, por medio de los talleres que en nuestro país, a partir del año antepasado, han estado teniéndose talleres en las escuelas secundarias de todo el país, específicamente las secundarias públicas en México, desde la frontera norte, Tijuana, hasta la frontera sur, en Chiapas. Se ha estado hablando en los talleres sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de discriminación. Y no estamos hablando aquí de discriminación de color de piel, de estatura, de complexión de la persona, no. Se está hablando específicamente sobre el género. Se les está hablando de sexualidad, se les está hablando de
del derecho a decidir sexualmente sobre su cuerpo y tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ya uno de los documentos oficiales en nuestro país ha borrado el apellido paterno, el apellido materno como frase en las actas de nacimiento y ha borrado la frase de datos de los padres por datos de filiación. Esto es respecto a las actas de nacimiento. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez y les agradecemos la oportunidad que nos dan de llegar hacia sus hogares por medio de esta plataforma de YouTube, el canal Ideología del Caos. Les pedimos suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para que les pueda llegar las alertas de nuestros programas, hacer comentarios y por supuesto decirnos qué temas les gustaría que presentemos en este canal de Ideología del Caos. Todo lo que tiene que ver con estas colonizaciones ideológicas y lo que pretende el nuevo orden mundial en nuestra sociedad. Gracias por compartir, por comentar y por supuesto por suscribirse a nuestro canal Ideología del Caos.